Y el título, ¿arranco picante o arranco más tranqui? Como quieren. Pero picante tiraron. Bueno, todo comenzó... No, mentira. El título del mensaje se llama Cambios. ¿A cuántos les gusta cambiar? No me mientan, no me mientan. Porque cambiar es incómodo, ¿no? Lleva una cierta incomodidad. Y saben que esta semana estuve reflexionando bastante respecto a esto de los cambios y estaba buscando la manera, cómo puedo arrancar este mensaje que venía ya masticando hace rato. Y saben que el viernes, después de 3 hermosos meses, no me miren como roñoso porque los conozco, fui a lavar el auto, llevé a lavar el auto. ¿Saben? Yo no me acordaba que era gris el auto porque, claro, en la semana está estacionado ahí, no lo uso. Y se junta tierra, había yerba, edulcorante por todos lados, había pedazos de crema, no sé, era un desastre y no tenía tiempo realmente de llevarlo para que lo laven. Lávenlo seguido, no sigan mi ejemplo, por favor, esto no hay que seguirlo, no hay que reproducir esto. Y claro, cuando me lo devolvieron estaba brilloso, ay, como, que me daba cosa pisar un charco, como, ay, no, despacito, que no se embarre y demás. Lo estaciono en casa. Y cuando estoy por entrar lo miro, re enamorado del auto estaba, lo miro y ahí estaba. ¿Saben que el año pasado a mí me chocaron? En realidad el auto estaba estacionado, no lo chocaron, le apoyaron algo arriba de la trompa y tiene una abolladura. Y claro, cuando está todo brilloso, cuando está sucio no se nota nada, no pasa nada, está ahí como pasa desapercibido. Pero cuando está todo brilloso, la abolladura es como que resalta un montón y decís, qué bajón. Qué bajón, tengo que mandar a arreglar el guardabarro del costado. Y dije, qué bajón que se resalte tanto eso, ¿no? O sea, este auto necesita un cambio. Y saben que muchas veces en nuestra vida necesitamos cambios. Necesitamos que haya cambios, ¿no? Y hoy vamos a ver pasos. ¿Qué pasos hay que seguir para que realmente ese cambio se lleve adelante? Pero saben que muchas veces romantizamos nuestro estado. Es como que lo romantizamos y somos creativos para romantizar. Miren, y yo cuando vi la abolladura me acordé de esto. Ahí el equipo de multimedia va a ir pasando imágenes, pasá la primera, pasá la segunda. Claro, otra más creo que había. Había una más, ahí está. Esa se nota un poco más. Es como que romantizamos los cambios. El estado actual que tenemos, ¿no? Vemos que hay que hacer un cambio, pero somos creativos para no cambiar. Le buscamos la vuelta para que se disimule un poco, pero no hay un cambio profundo. A veces disfrazamos los golpes de la vida con stickers, como acá, como pasa, pero el problema sigue ahí. Y hoy quiero hablarles de alguien que sabía que había algo para cambiar, sabía que tenía que tomar acciones para cambiar eso, y no se quedó en el lugar en donde estaba, sino que accionó y fue por ese cambio que Dios le estaba pidiendo. Así que en esta mañana hermosa vamos a hablar de Nehemías, ¿sí? Y te invito ahí que busques en el libro de Nehemías, capítulo 1, te voy a dar un tiempito, esta tradición no la quiero perder, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que permanezca ahí. Te voy a dar un tiempito para que lo busques, Nehemías, capítulo 1, cuando lo tenés, me gritás fuerte un amén. Bien, me fue como la llovizna, ¿viste? De a poco. Pero bueno, ¿lo tienen? Amén. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acaban de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Bueno, vamos un poquito con el contexto primero histórico de por qué tiene que ver esto con lo que hablaste, con el auto abollado y demás. Pero resulta que el pueblo de Israel estaba volviendo del exilio, ¿no? Unos 90 años antes, Ciro, el rey de Persia,
permitió que los judíos regresaran del exilio. Y estaban volviendo y se encontraron con la ciudad y todo destruido, mal. Zorobabel reconstruyó el templo. El templo, ¿se acuerdan? El templo de Salomón, el antiguo templo que estaba todo destruido. Zorobabel se encargó de reconstruirlo y Esdras también empezó a impulsar reformas espirituales porque había ahí un par de cositas que se habían mezclado los israelitas con otros pueblos, había matrimonios mixtos y ahí un poco de esto, un poco de aquello. El pueblo de Israel estaba en medio de una reforma completa posterior a todo el desastre con el que estaba. Pero, sin embargo, aunque todo esto se estaba llevando a cabo, Jerusalén era conocido por sus muros. Y esos muros estaban destruidos. Si bien se habían hecho un montón de reformas, los muros todavía estaban destruidos y el pueblo estaba expuesto a ataques del enemigo. Y era necesario que eso sea reconstruido. Nehemías escucha que se estaba trabajando en todo esto y demás, y dice, che, pero los muros, ¿qué onda? Los muros se cayeron, las puertas se prendieron fuego, hay un desastre acá. Si bien el pueblo estaba en su tierra, estaba expuesto. Necesitaba que haya otro cambio. Venía en una temporada de cambios, varios cambios. En Nehemías, yo les cuento, como vamos a ver ahora, Nehemías estaba en un palacio, él era la mano derecha del rey, era el copero del rey. Él estaba tranquilo, él estaba bien. Yo estoy bien acá, listo, tranquilo. Bueno, total, están impulsando reformas allá. Se ve que el muro en algún momento lo van a reconstruir. Pero, sin embargo, Nehemías no se hizo el distraído. Él tenía un profundo anhelo y un profundo amor por el pueblo de Dios. Primer punto de esta mañana ahí. Si querés anotar, está buena la costumbre de anotar porque después a veces nos olvidamos. Pero para que haya un cambio, primero tiene que haber una conciencia de que hay un problema, de que tiene que haber un cambio. Nadie cambia lo que no reconoce que tiene que cambiar. Nadie. Pero para que haya una conciencia del problema, primero tiene que haber un interés. Porque imagínense, Nehemías se enteró. ¿No? Me enteré que está todo mal y que necesitan ahí ayuda y demás. Pero ¿cuál hay? O sea, hubo un interés de parte de Nehemías. Y muchas veces pasa en nuestra vida, y muchas veces me pasa hablar con personas que saben que necesitan cambiar algo, pero no hay un interés genuino en cambiar. Y vos estás ahí diciéndole, y saben que esto, tal vez, llevándolo al extremo, se ve mucho en personas con adicciones. De hecho, los especialistas y demás, los acompañantes terapéuticos, te dicen, es esencial que la persona entienda que necesita un cambio y que esté interesado en hacerlo. Porque ahí ya tenés un 50% adentro, te dice. Ya está un 50% recuperado porque él sabe que necesita un cambio. Le va a costar, seguramente. Va a haber momentos de altibajos, seguramente. Pero es consciente de que necesita un cambio. Ahora te pregunto, iglesia, ¿qué cosas Dios está marcando en tu vida? Porque recordemos que Dios está en medio de todo esto. Y para que haya un cambio, ese cambio tiene que venir de parte de Dios. Dios es el encargado de mostrarte, como vamos a ver ahora, como Dios le mostró a Nehemías, qué cosas hay que cambiar. Tiene que haber una palabra de parte de Él para que cambiemos. ¿Qué cosas Dios te está mostrando en tu vida y que no estás mostrando interés en cambiarlas? Porque Dios no te va a obligar a cambiar. Dios te va a mostrar, te va a decir, che, Lucas, necesitas cambiar esto. Buenísimo. Y si no quiero, vas a tener que cambiarlo, negro, porque te la vas a dar contra la pared. Y Dios te advierte. Pero tiene que haber un interés genuino en que haya un cambio. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, hermanos? Nehemías no era ajeno al problema. Él no se hacía el distraído.
No juguemos con fuego, hermanos. No nos hagamos los distraídos. Porque Dios está ahí marcando cosas. El Espíritu Santo que está dentro tuyo siempre está marcando cositas que son necesarias cambiar. Cositas y cosotas también, ¿no? Cosas muy grandes. Pero tenemos que estar atentos, con el oído presto a escuchar y con un corazón dispuesto a cambiar. ¿Saben que hay una frase que me encanta, que siempre lo dice un pastor de España que se llama Félix Ortiz, que dice, antes de predicar, él lo invitan a predicar mucho, es un conferencista. Él sube y dice, no es tan importante la elocuencia de mis palabras hoy acá, sino la predisposición de tu corazón para cambiar. Sino la predisposición de tu corazón para que recibas lo que yo estoy diciendo. Porque si no, la carga siempre está del otro lado, ¿no? Es como, no, yo no cambio porque el pastor no predica bien. No, yo no cambio porque mi líder, no sé, no me cae bien. No cambio porque se traba cuando habla. Siempre del otro lado, tiramos la pelota para el otro lado, la vamos tirando y nunca hay un cambio. Pero porque siempre el problema está del otro lado. Hermano, yo te invito a que cada vez que mires para afuera, para juzgar, primeramente mires adentro tuyo. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Porque saben, en el camino del Señor, y más, si yo creo, ¿cuántos quieren seguir creciendo en el camino del Señor de los que están acá? ¿Amén? ¿Amén? Vi pocas manos levantadas, pero ¿cuántos quieren seguir creciendo en el camino del Señor? Seguir conociéndolo. Sabés que como hijo es un deber seguir caminando y seguir avanzando. No podés quedarte acá. Tenés que seguir creciendo. El Señor te llama a crecer, a conocerlo más. Y conocerlo más te va a llevar a que haya cambios en tu vida. Va a haber cambios en tu vida. De hecho, gran parte del camino del Hijo de Dios es enterarse que hay cosas que hay que cambiar, renunciar a eso y cambiar. Pero con la ayuda de Dios. Porque como vamos a ver, necesitamos de su ayuda. No lo podemos hacer por nuestros propios medios. Amén. Sigamos. Para cambiar tenemos que ser conscientes de que necesitamos un cambio, de que se necesita un cambio. Para que haya conciencia del problema, tiene que haber un interés. Es como cuando alguien sabe que necesita ir al médico y no va, ¿vieron? Yo tengo una mala experiencia con eso. O sea, estuve como 10 años con un tumor en la pierna y, no, era una pelotita que me hice en el gimnasio. Y sabía que tenía que ir al médico y sabía, y cuando voy me dice, no, flaco, esto es un tumor. ¿En serio? ¿Por qué no vine 10 años antes, no? Me decía, la operación era una tontera, era una jeringa grande, sale, listo. Y me tuvieron que hacer una abertura así, me cortaron un nervio, todo, ¿por qué? Porque sabía que tenía que ir al médico, sabía que se necesitaba un cambio, pero no hice nada por eso. Simplemente sabía, no había un interés genuino en que exista ese cambio. Entonces, tenemos que estar atentos a esas cosas que Dios nos marca. Y saben que esto es increíble, porque cuando hay un interés, también hay una acción. Nos lleva, nos moviliza a hacerlo. Como vimos recién, Nehemías, y ahora vamos a leer, decidió hacer algo. Él decidió hacer algo, no se quedó simplemente con el conocer, con el, ya sé que hay un problema, estoy interesado en el problema, pero si hay un interés, también va a haber una acción, va a haber una voluntad de actuar. Y si seguimos leyendo en Nehemías, capítulo 2, vamos a ir salteando así el libro de Nehemías. Y dice lo siguiente: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, Autazo, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, algunos cayeron recién, no importa, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, relata Nehemías. Y acá hay una cosita que yo quiero resaltar antes de seguir con el punto. La valentía de ser vulnerables. La valentía. Pero guarda, Pero, para hablar de vulnerabilidad, hay que aclarar un par de cosas. Es necesario comprender varias cosas.
Porque Nehemías no utilizó la vulnerabilidad para manipular al rey. Él no dijo, vieron como... no importa. Bueno, lo digo, ya fue. ¿Vieron como cuando te peleas con tu pareja? Que... No me peleo nunca con mi esposa yo, chicos. ¿Vieron que como cuando ya sabés que la pelea está perdida? Si saco el arma de doble filo, me pongo a llorar acá y ya está, gané. ¿Vieron cómo? Es que no me entendés. De los dos lados, no es que yo lo hago, chicos. Me contaron. Vieron que cuando ya está perdida la batalla, algo tiene que salir ahí, el orgullo de uno. Tengo que ganar de alguna manera. Voy a sacar el arma del llanto. Porque tenemos que ser sabios en esto, hermano. Muchas veces, porque se habla mucho de la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad no es un arma. No es un arma la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un estado por el cual uno pasa y por el cual uno tiene que ser consciente de que puede ser vulnerable en diferentes situaciones. No podemos escudarnos detrás, bueno, soy vulnerable, me cuesta esto y no voy a cambiar nunca porque soy vulnerable. No es un arma la vulnerabilidad. La vulnerabilidad está para ciertas situaciones y no siempre. Porque fíjense, imagínense si Nehemías siempre estaba triste delante del rey. Primero creo que la primera y ya, chau cabeza, ya está, porque... Para los que no saben, en ese entonces, si vos estabas triste delante del rey, el rey sospechaba de vos. ¿Por qué estás triste? O sea, sos la mano derecha del rey, ¿estás bien? ¿Qué pasa? De verdad, o sea, podían llegar a especular con que estaban conspirando en contra del rey, contra un montón de... ¿Por qué? ¿Por qué estás raro? De hecho, delante del rey tenías que presentarte feliz, contento, ¿no? Tenías que caretearlo un poco a veces. Pero, sin embargo, imagínense, si Nehemías iba siempre triste delante del rey. Siempre. Voy siempre triste. Hola, ¿cómo estás? ¿Toma el vino? No, fue un momento. Hay momentos para ser vulnerable, hermano. No podemos estar siempre vulnerables. No, hay momentos. Y hay que saber cuál es el momento. ¿Cuál es el momento para ser vulnerable? Porque si no, se transforma en la excusa para no cambiar. Y el otro día escuchaba a un pastor que decía que habían descubierto a un tipo que era recontra mujeriego dentro de la iglesia, lo llevan a la oficina pastoral para, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? Y dice que el desgraciado le tira, es el espíritu de Jezabel que está dentro mío. Vos decís, ¿qué? Porque la vulnerabilidad no es una excusa ni un arma, hermanos. No podemos escudarnos detrás de eso para que no haya un cambio, porque seguimos poniéndole stickers a las cosas que necesitan cambio. No, las seguimos adornando porque suena lindo. Ay, soy vulnerable. Suena espiritual, suena, ¿no? Como, qué vulnerable que soy. Hay situaciones, hay momentos para ser vulnerable. No podemos hacer de eso una regla, hermanos. Hay momentos. No confundamos vulnerabilidad con inmadurez o falta de interés por cambiar. Eso es importante que lo tengamos. Pero, ay, me perdí, perdón. Fue algo genuino. Lo de Nehemías delante del rey fue algo genuino. Fue inevitable. Él realmente estaba triste. Realmente estaba pasando por un mal momento porque él quería ir a ayudar. Él quería estar con las manos en la masa. Él quería formar parte de ese cambio. Él sabía que había un cambio y sabía que Dios lo estaba enviando. Vulnerabilidad no es quedarse en el dolor para evitar cambiar. Vulnerabilidad verdadera es conocer el dolor, pero dejar que Dios lo use como catalizador de transformación. Nehemías mostró su vulnerabilidad en el momento correcto, hermanos. Y dice lo siguiente, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruina y sus puertas han sido consumidas por el fuego?
El rey preguntó, bueno, ¿cómo puedo ayudarte? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estará fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey, si el rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia de Occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por su territorio. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Nehemías no se quedó solo en el dolor de la noticia ni en la emoción de la oración, porque dice que cuando se enteró de todo esto, él se arrodilló, ayunó, oró y estuvo ahí intercediendo, sino que dio pasos concretos. Pidió permiso, fijó tiempos, pidió cartas de autorización, madera para construir. En otras palabras, preparó un plan. Para que exista un cambio, tenemos que tener un plan, pero que viene de parte de Dios, hermanos. A veces hemos espiritualizado la improvisación, ¿no? Entonces no tenemos un plan, no tenemos un plan de acción, sino que espiritualizamos, vamos improvisando, ¿no? Entonces, muchas veces pasa hasta dentro de la iglesia, que creemos que la improvisación es más espiritual que tener una organización. No, porque dependemos de Dios, sí, dependemos de Dios en todo, pero eso no significa que no tenga que haber una planificación de parte de Él, porque seguimos un Dios de orden, hermanos. La fe no es pasividad, la fe es confianza en Dios, que se traduce en decisiones prácticas. Tengo fe. Buenísimo. A veces vieron que el más espiritual es el que menos se mueve. No, yo tengo fe. Y está ahí. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Pero movete, hermano. No, algo va a pasar. Voy a conseguir trabajo. ¿Tiraste algún currículum? No, algo va a pasar. Y está encerrado en la pieza escuchando música todo el día, ¿no? No, algo va a pasar. Buenísimo. Buenísimo. O a ver a los jovencitos, no, quiero conseguir novia, algo va a pasar, y está encerrado en la pieza, no conoce a nadie, nunca se acercó al sexo opuesto, ¿vieron? Como hay acciones concretas. ¿Qué pasó? Una palabra profética, ¿no? Recibilo. Hicieron así un par como, es para mí. Hermanos, tenemos que tomar pasos concretos para ir por ese cambio. Pero ese cambio va a venir de Dios. Recordemos siempre que ese cambio viene de Dios, pero eso no quiere decir que no te muevas. Y este pasaje tiene un par de principios. Decidir es arriesgarse. Porque Nehemías corrió un riesgo en presentarse así delante del rey. Podía costarle la vida, pero sin embargo, él tomó acción y fue delante del rey. Y todo cambio genuino requiere salir de la zona de comodidad, la zona segura. Saben que tenemos, Nehemías en este caso, es un tipo o una imagen previa a Cristo, porque él salió de su zona de comodidad. Saben que Jesús voluntariamente vino a la tierra, se despojó de sí mismo, como dice la palabra, salió de sus privilegios, hizo hombre para caminar entre nosotros, para dar su vida por vos y por mí. Nehemías era la mano derecha del rey, era una autoridad muy grande. Y sin embargo dejó el palacio para ponerse a trabajar con el pueblo. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos estaban unidos trabajando con un propósito. Y Nehemías estaba ahí. Él no era ajeno a eso. Él renunció
Renunció a sus privilegios para poder ir con el pueblo a reconstruir esas murallas, para reconstruir esas puertas. Tenemos que estar dispuestos a movernos de nuestra comodidad, hermanos. Porque en la comodidad nada cambia. Nada cambia. Algunos dicen, ¿cómo haces para predicar los domingos? Mirá, antes yo le hablaba a las personas y temblaba ahí como un caniche perdido, ¿no? Pero, por el pelo también, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero es con práctica, hermano, saliendo de la zona segura. Eso te hablan todos los profesores de oratoria. El miedo a hablar en público es normal en el ser humano. Y no es que uno nace innato, algunos tienen algunos dones especiales y demás, pero se cambia practicándolo, ejerciéndolo, saliendo, dejando atrás ese miedo. Tenemos que movernos, hermanos, salir de la zona de comodidad. Pero también decidir es planificar. Nehemías no fue improvisado. Y decidir es depender de Dios. No confió solo en su palabra ni en su estrategia, sino en la mano bondadosa de Dios, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre él, y la mano bondadosa de Dios está sobre vos. No pidamos con miedo, pidamos de parte de Dios. Si es para algo, para su causa, es para un cambio. Dios da con generosidad cuando estamos en sus planes. ¿No? Entonces tenemos sueños, ¿no? Queremos ser misioneros. No tengo plata. No puedo. No. Y no le pedimos, Señor, vos me diste un llamado a misionar. Buenísimo, vos vas a traer los recursos. Hermanos, esta iglesia necesita cambios edilicios, sin ir más lejos. La humedad nos está carcomiendo. Buenísimo. No hay recursos. No, vamos a quedarnos así. Vamos a quedarnos así porque no hay plata. El Señor está con nosotros. El Señor no quiere que vivamos así, no quiere esto. Quiere ir por más. Quiere que haya cambios. Claro que quiere que haya cambios, no porque esté mal, sino porque hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo. Y en nuestra vida siempre va a haber momentos donde vamos a tener que seguir creciendo. El cambio empieza cuando dejas de lamentarte y empezás a caminar por fe. Dejemos de lamentarnos. No, porque yo, mi familia, no, porque el barrio donde vengo, no, porque vieron cómo está la situación del país y la economía. Hermanos, seguimos a un Dios que creó todo, que es el dueño de todo. Y estamos con ese Dios. Estamos con Él. Si Él está marcándote que tiene que haber un cambio, es porque Él te va a dar los recursos para hacerlo. Internos y externos. Los recursos vienen de Él. Punto 3. Perseverar aunque no haya resultados inmediatos. Porque me encanta de esta historia que ahí en Nehemías 4, vamos a resumirlo, había un avance. O sea, Nehemías avanza, las murallas están construidas hasta la mitad y de repente, ¿qué aparece? La oposición. Los enemigos empiezan a ver, se está reconstruyendo la muralla, está por la mitad, se va a pudrir todo, esto si se fortifica, vamos a estar en el horno, vamos a empezar a hacerles ataques sorpresas. Y empiezan a amenazarlos, vamos a amenazarlos, para que tengan miedo y para que no sigan construyendo. Y se unen, los de afuera se unen para atacar. Y sin embargo, hay una respuesta espiritual práctica, porque cuando Nehemías se entera, manda guardias y demás, y hace saber al enemigo, yo ya sé que planeas atacarme, así que estoy preparado para que vengas. Entonces los enemigos empezaron a tener miedo. Hermanos, los cambios siempre van a llevar tiempo y perseverancia. Van a necesitar que seamos perseverantes, que sigamos insistiendo. No vamos a cambiar de un día para el otro. Necesitamos, gracias hermana, necesitamos ser conscientes de esto porque a veces nos frustramos rápido. Yo quiero cambiar esto. Bueno, no lo cambié el primer día y al otro día volví a lo mismo. Bueno, ya está, no voy a cambiar más. Listo, ya fue, me quedo así. Total, hay gente que está peor, ¿no? Hay gente que tiene un pecadito peor. No, tenemos que perseverar, hermanos. Fíjense, Nehemías no se dio por vencido. Dijo, todos estos se unen y nos hacen sonar, ¿eh? Sin embargo, él empezó a generar planes.
de parte de Dios y los enemigos sabían que estaba preparado. Tenemos que perseverar, hermano. Los cambios llevan tiempo, los cambios requieren esfuerzo también. Silencio. Che, ¿están bien? Bien. Ese silencio a mí me preocupa a veces, como, capaz que no me entendieron, capaz que están como, pero ¿están ahí? Amén. Porque detrás de todo esto, la victoria vino de parte de Dios. Y acá hay un ejemplo claro, cuando uno decide avanzar. Avance, oposición, oración, estrategia, ánimo, victoria y seguir trabajando. Es todo lo que pasó en este capítulo que no leímos porque es muy largo, pero hay un avance. Cuando hay un avance se va a despertar oposición. Cuando se despierta oposición como hijos de Dios, tenemos que levantarnos en oración. Esa oración muchas veces va a traer estrategias de parte de Dios, nos va a dar ánimo, nos va a traer la victoria, porque la victoria le pertenece a Él y vamos a tener que seguir trabajando. Porque no se termina. ¿Saben qué? Nehemías con su pueblo enfrentaron burlas, cansancio, amenazas. ¿Saben que había gente? Escuchen esto. Había ancianos de la época del templo de Salomón que cuando vieron que se reconstruyó el templo, dijeron, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Yo conocí el otro era más lindo. No es lo mismo. Había llevado un montón de tiempo reconstruir eso. Y los ancianos se quejaron, ya no es lo mismo. Había quejas internas, amenazas externas, burlas. Como diciendo, mirá si vas a levantar de vuelta eso. Tenemos que ser conscientes de todo lo que se levanta cuando hay un hijo de Dios que decide ir por el cambio, hermanos. Amén. Tu perseverancia hoy es la que va a abrir el camino a la victoria mañana, hermanos. La victoria viene de Dios, pero nosotros tenemos que perseverar. Dios mismo nos manda a perseverar. Por eso el punto 4 es tener una motivación correcta y un objetivo claro de Dios. Porque nosotros, como hijos de Dios, nos movemos en propósito. Nehemías tenía un propósito. Vos tenés un propósito. Y tenés que ser consciente que tenés que moverte en ese propósito. Y para eso tenés que estar alineado con Dios. Porque si tu motivación es incorrecta hoy, no vas a hacer muchos pasos, vas a llegar hasta ahí. Pero Nehemías, a pesar de las burlas, a pesar de la oposición tanto interna como externa, él siguió adelante porque tenía un propósito de parte de Dios, como todos los hombres de Dios, como el mismo Jesús. Él enfrentó la oposición de todos. Sin embargo, tenían claro que su misión, que su propósito iba más allá que la opinión del resto, porque Él se movía con propósito. Nuestro Jesús, nuestro modelo a seguir. Tenemos que ser conscientes de que hay un propósito en nuestra vida, que Dios, que Jesús nos está impulsando hacia algo y que necesitamos seguir estos pasos. ¿Qué es lo que necesitas cambiar? ¿Por qué querés cambiarlo? ¿Para tu gloria o para la gloria de Dios? Porque detrás de toda esta historia siempre se glorificó a Dios. Nehemías no lo hizo por una motivación personal. Esto me va a dar nombre. Esto me va a colocar en tal lugar. Él obedeció un mandato de Dios, él vio la necesidad, accionó, se despojó de sus privilegios por algo que Dios le había indicado. ¿Saben cómo termina la historia? Como la mayoría de los profetas. La gente no entendiendo, la gente no obedeciendo. ¿Saben que hay algo muy loco en los profetas? Es que muchos fueron enviados por Dios y Dios mismo le dijo, yo te mando como mensajero, como alguien que les va a advertir, pero no te van a escuchar. No te van a escuchar. Por eso fue necesario que venga Cristo
y que restaure nuestra vida con su vida. Por eso, hermanos, el verdadero cambio necesita reconocer la necesidad, decidir actuar, perseverar en medio de la oposición y tener un propósito divino y una motivación correcta. Hoy es necesario que vos le pidas al Señor que te muestre esos muros que hay que reconstruir, pero no muros que separan. Porque siempre estamos hablando, los muros caerán y todo eso, sí, buenísimo. Pero hay algo en tu vida que necesita un cambio. Seguramente. Hay algo en mi vida que necesita cambio. Y de eso se trata la vida, hermanos. De ir cambiando, de ir creciendo. Y tengamos en claro algo siempre, y siempre presente lo siguiente. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Jesús vuelva. Vamos a seguir siendo perfeccionados por Él. Pero tenemos que reconocer que hay un cambio, que necesitamos un cambio, decidir actuar, perseverar y tener un propósito divino, una motivación correcta. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Amén? ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos? Así cerramos este momentazo divino. ¿Me ayudas con el tecladito? Y ahí en el lugar en donde estás, siempre es necesario que hables con el Señor en estos momentos. Es lo ideal, ¿no? Que vos le puedas pedir al Señor que te permita ver